Ok, hay una inestabilidad que yo estoy sintiendo todo el tiempo. Estoy sintiendo su voz inestable. Ahí pasó a ese lugar que yo te estoy diciendo. Hay una diferencia. Ay, espero que se den cuenta de esta diferencia. Hola mis amis, bienvenidos un día más a este bello canal. Y hoy les traigo un video súper especial e importante. ¿Por qué? Porque después del último video que hicimos de Dimash en un dúo con Víctor Ma, me dijeron tenés que... si no lo fuiste a ver, te lo dejo por acá para que lo vayas a ver. Me dijeron que tenía que ir a ver sí o sí el video de Hua Chen Yu con Víctor Ma, porque era una locura. Así que aquí lo traigo, estamos expectantes, vamos a ver qué pasa con esto. Hua Chen Yu sabemos que es una de las personas más versátiles, que rapea de una forma espectacular, toca el piano maravillosamente bien. Y Víctor Ma nos sorprendió muchísimo con una forma de rapear espectacular, bastante dura. Bueno, igual yo dije más o menos lo que pienso en el video que vas a ir a ver después, me imagino, ¿no? Pero bueno, mis amis, entonces vamos a pedirle ya en este momento al señor director la intro. Antes de seguir con este video te voy a decir que a veces por temas de copyright se puede tocar un poco la imagen o un poco el audio, así que yo voy a intentar no, pero si el copyright me obliga, lo voy a tener que hacer. Pero no te preocupes porque de todos modos te dejo abajo en la caja de descripción el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Ahora sí, vamos mis amis. Arthur 出品，华晨宇、马伯骞合作秀，差不多先生。 Señor Casi se llama la canción. Puedo imaginarme ya por dónde puede ir. Ok. Lo amo. 我抽着差不多的烟，又过了差不多的一天，时间差不多的钱，又花着差不多的钱，口味要差不多的钱，做人要差不多的钱，活在差不多的边，又是差不多的音。差不多的大城市有差不多的下次，差不多又谈了几次，用着差不多的姿势，看着差不多的电视，吃了差不多的狗屎，写了差不多的字，又发着差不多的。Ok, señor Víctor Ma, espere un momentito. Bueno, primero tengo que decir que, como dije en el video anterior, la voz de él a mí me parece muy fuerte. No en cuestión de volumen, sino en carácter. Me parece una voz muy fuerte. Segundo, me parece muy interesante, me parece muy bueno también el tema de ponerle un efecto a la voz, que es como un efecto que te duplica la voz, es como un efecto que te octava la voz. Yo siento que él en este momento está haciendo la voz alta, la voz aguda si se quiere, y el efecto se está encargando de hacer la octava abajo. ¿Ves? Yo siento que es un efecto que está en vivo, no algo pregrabado. Y obviamente esperando a ver qué va a ser nuestro bello llamado Hua Chen Yu, que encima hace un montón que no lo escuchamos en el canal, así que estoy muy ansioso por ver eso. Ok, primero es una lástima que la traducción esté tan rápida, porque realmente es medio difícil leer al mismo tiempo que está cantando. ¿Qué entrada de la de Hua Chen Yu, por favor? Bien, estamos hablando de un sol sostenido 4, ¿sí? Ya está dándolo todo, no sé bien qué tesitura tiene él, la verdad que no me acuerdo, no sé si era tenor o contratenor, no me acuerdo, pero... Si es tenor, ya está dándolo todo porque está en su zona de pasaje, mandando ahí una voz súper potente, súper aguda, en una zona de riesgo, entre comillas, una zona que se trabaja muchísimo, que es la zona del pasaje. Del pasaje entró con una nota que no es cualquier nota. Ojo con eso. Seguimos. Ok, ahí algo vocal sucedió. La llegada a la nota no fue de las mejores que le escuché en la vida. Lo amo, ustedes lo saben. Pero fue como que la nota, como que llegó a la nota, pero no llegó del todo. Está como un poquito caladita, un poquito
poquitito más abajo, no llega ni a ser medio tono más abajo, y después se acomodó, y después llegó a la nota perfectamente. Yo quiero que escuchen conmigo a ver si pueden entender o si pueden percibir esto que yo les estoy diciendo. ¿Viste? No sé, puede llegar a ser que tenga que ver con la colocación de la boca, con la colocación de la vocal, en realidad, que pueda dar a veces esta sensación de, en vez de esto, tuk, de esto. ¿Entendés? Esa sensación fue la que causó. Nada, vamos a ver cómo sigue nuestro bello llamado Hua Chen Yu. Y hay una intervención, chicos, de Víctor Ma, que se tiró del piano y quiero ver eso, a ver. La reposición de aire, chicos. Ustedes saben que en este tipo de disciplina la reposición de aire es fundamental para rapear, chicos. Aparte cómo está poniendo el cuerpo también, porque no es que está rapeando así y ya está, sino que está recorriendo el escenario, se está agachando, se está poniendo, está cambiando de postura, ¿sí? Corporal, todo el tiempo se agacha, se levanta, se tiró del piano. Me encanta lo que está haciendo. Y lo que me está llamando también bastante la atención es que su reposición de aire, la toma de aire es bastante corta, o sea, no siento que esté tomando mucho aire. Pero los fiatos duran mucho. Eso tiene que ver con una buena administración del aire y el soporte que está teniendo. El sostén muscular, la columna de aire y el flujo de aire están funcionando de una forma tan efectiva y tan bien que no le genera estrés, ¿entendés? O no le genera tener que reponer mucho aire, ¿sí? Eso está muy bueno, porque habla de que no es un improvisado. Siento yo, o sea, es mi percepción esto, que no es improvisado. Él, su técnica, su forma de emitir sonido no es improvisada, sabe de esto. Es mi percepción. Pero antes de seguir con este video te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón, hay muchísimos de Hua Chen Yu, hay muchísimos de Dimash, hay muchísimos, así que espero que los vayas a ver y que los disfrutes mucho y que me dejes comentarios para ayudarme a llegar, chicos, a los 100.000 suscriptores. Yo sé que es una locura, yo sé que falta un montón, pero necesito que me ayuden con eso, chicos. Si les gustan estos videos, por favor, suscríbanse al canal. ¡Ese doble tempo! Ok. No, lo hago. Lo hago. Por favor. Soy fan. 你代表我是个废人，差不多的现象，代表我很天真。El señor Casi, chicos, claro, ya voy entendiendo. Era más o menos lo que me estaba imaginando. El señor Casi. Casi esto, casi lo otro. Entonces más o menos lo voy entendiendo. Me encanta. Aparte, me gusta mucho que este tipo de canciones se canten como con indignación o como con ese sentimiento que ustedes saben cuál es. O sea, ustedes saben a cuál me estoy refiriendo. Con esa visceralidad, ¿viste? Con esas ganas. Como una visceralidad, indignación, frustración, pero a la vez no sé, es muy difícil de describir, pero quiero que me digan en los comentarios si saben el tipo de sentimiento que estoy intentando expresar. Ok, hay una inestabilidad que yo estoy sintiendo todo el tiempo, estoy sintiendo su voz inestable cuando quiere hacer esas notas tenidas. No sé por qué, porque nunca en la vida lo escuché tener algún tipo de inestabilidad. Capaz que es mi percepción solamente, pero o sea, realmente siento como una incomodidad. Siento que está llegando incómodo. Por alguna u otra razón está llegando incómodo a esas notas sostenidas. Siento que no está pasando al lugar correcto. Y eso puede ser porque hay días y días vocales. Hay días que te lo permiten, hay días que no. Obviamente uno apela a la técnica siempre. Se apoya en la técnica todo el tiempo. Pero hay días que el cuerpo es el cuerpo. No es un instrumento físico como un piano eléctrico, ¿entendés? O como una guitarra. La voz es el cuerpo, ¿entendés? Entonces no es cualquier instrumento, es un instrumento que tiene días y días, como vengo diciendo. Está muy ligado a la emocionalidad también,
Entonces es muy difícil que todos los días te pueda salir igual algo. Y más algo exigente como esto que está haciendo él, sostener notas agudas. Lo veo a veces con la lengua tensionada, como con la lengua como tapando lo que tiene que en realidad estar súper abierto. Por eso yo creo que es el día y es esa zona, ¿sí? De su rango vocal. Porque después lo estoy escuchando espectacular, como siempre. Pero bueno, te amo, Hua Chenyu, y no me importa nada. Ahí está, ahí pasó. Ahí pasó a ese lugar que yo te estoy diciendo. Hay una diferencia, espero que se den cuenta de esta diferencia. Hay una diferencia que se tienen que dar cuenta. Chicos, por favor, es como que antes estaba tapado y ahora se destapó. Esa es la sensación. Espero que ustedes, a ver, esperen. Vamos a escucharlo y espero que ustedes se puedan dar cuenta de esta diferencia. Es como que está muy tapado el sonido primero, después como que se abre y está en el lugar donde tendría que haber estado antes, ¿sí? Desde que empezó la canción, que esa nota está descolocada, o esa zona. Ahí está. ¿Ves? Igual la lengua está tensa. ¿Por qué la lengua está tensa, Hua Chenyu? Si nunca tensionás. Bueno, yo creo que por ahí tiene que ver con esto que les vengo diciendo yo. De que hay días y días y uno a veces apela a la técnica y hay veces que no se puede. Entonces, bueno, puede ser que por alguna casualidad, por alguna de estas vicisitudes de la vida del cantante, puedas terminar forzando o estresando algunas partes del cuerpo para poder llegar a la nota porque estás en vivo, porque lo necesitas, porque lo tenés que hacer sí o sí, porque estás ahí expuesto y lo tenés que hacer. Yo soy partidario de que estás en un programa de tele, estás cantando notas exigentes y ese día no te da o hay una cosa que no te puede llegar a dejar concentrar tranquilamente en la técnica y terminás forzando unos segundos de la canción para poder llegar y... qué sé yo creo que cualquier persona sacrificaría la técnica en ese momento por llegar. No está bien lo que estoy diciendo, pero son cosas que pasan en un vivo, chico, y cualquier persona que está en vivo y que no tuvo un buen día de la voz, sabe que hay cosas que a veces pasan, ¿me entendés? No creo que esté mal, qué sé yo. La síntesis de todo esto es que si me pasara a mí, si yo tengo que elegir tensionar la lengua unos segundos de la canción a no llegar a la nota, a hacerme mal, a explotarme el cuello... prefiero tensionar la lengua un ratitito y poder llegar a la nota. No sé qué piensan ustedes con respecto a eso. Como uno canta y como uno escucha a alumnos cantar, te das cuenta de otras cositas que están pasando en el fondo. Quiero saber si ustedes comparten conmigo un poco esta idea que estoy diciendo. ¿Qué? ¡Sí! Nacido para ser casi, chicos, nacido para ser casi. Pero antes de seguir con este video te voy a decir que estamos haciendo esto mismo en la plataforma Lila. Siempre, todos los domingos, los lunes y los miércoles, analizando cantantes en vivo. Espero que vayas a visitarme. Ahí, nada, la pasamos súper divertido. Pero también te dejo mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme y a darme un beso, porque ahí estamos siempre y siempre se enteran de todo antes ahí. Y suscríbete a este canal, por favor, así me ayudas a llegar a los 100.000 suscriptores. Siempre se tiene que subir a algo. Nacido para ser casi, chicos. Para esta casi vida. Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! No, no, quiero escucharlo más tiempo. ¡Ay, Dios! Dios, los dos, chicos, se juntaron dos potencias increíbles. ¡Ay, este tema es lo más! Chicos, se juntaron dos potencias espectaculares. Dos personas con un poder increíble. Los amo a los dos. Hua Chenyu tiene una presencia escenográfica que es como que te hipnotiza. O sea, él se pone, aunque esté en el piano, así, quieto, sin hacer nada, estás así, viéndolo, porque sabes que algo va a pasar. Porque sabes que, no sé, te hipnotiza. Tiene una presencia escenográfica
nació para estar ahí arriba. Es muy fuerte lo que me pasa con él, o sea, esto de entenderlo desde ese lugar. Me gusta muchísimo lo que hace y admiro mucho el lugar que ocupa en el escenario y esa presencia y ese lugar que, aunque él no quiera, de destaque, porque se termina destacando por algo, no sé por qué. En realidad sí, es un conjunto de muchas cosas. Tiene una personalidad que se termina destacando mucho en el escenario. Víctor Ma, ¿qué vamos a decir? Un poder, una presencia, así un puñetazo en la cara de talento, de un doble tempo que tiró en un momento que lo amé. Chicos, amo a este señor. Necesito que me dejen recomendaciones, por favor, acá abajo para poder seguir haciendo videos de Hua Chenyu y de Víctor Ma. Se los pido por favor que me dejen recomendaciones ya, pero links. Necesito los links, así me facilitan el trabajo. Muchísimas gracias. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Suscríbete a este canal, por favor, así me ayudas. Besos. Les dejo videos para que vayan a ver. Bueno, no se iba más. Chau.